Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, el versículo número 14. San Mateo, capítulo 24, el versículo número 14, dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos ha dado. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la presencia de los ángeles y muchísimas gracias por la dirección de su Espíritu. Padre amado, gracias por la comunión que hemos tenido con usted durante este día y muchas gracias por habernos dado a Jesús. Ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, sabemos que ya es tiempo de dejar el sueño, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Padre, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Que ahora, al estudiar su palabra, el Espíritu Santo nos impresione y cada uno de nosotros se convierta en un embajador o una embajadora del cielo para llevar el mensaje de salvación a las almas que se pierden. Señor querido, que sus ángeles se dejen sentir en este lugar y puedan moverse en el ambiente llenando de luz cada rincón. Que cada mente presente sea un templo y un altar para el Espíritu. Háblenos, Dios. Señor querido, diríjanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. El versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La frase que llama la atención es que dice: y entonces vendrá el fin. Hay una tarea que cumplir, y entonces vendrá el fin. Hay un trabajo que hacer, y entonces vendrá el fin. Si usted no ha visto el fin, si usted no ha estado en una guerra y ha visto a la gente cómo se mata a la gente, cae muerto a su lado, usted no tiene idea de lo que está diciendo la Biblia. Y entonces vendrá el fin. Cuando la gente está en peligro de perder la vida, se da cuenta que en este mundo nada es nada. Cuando usted se ve próximo a la muerte, descubre que ha estado viviendo una fantasía. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La mejor manera de entender un ejemplo es buscando algo que comparar. Y entonces vendrá el fin. ¿Ocurrió en alguna época de la historia de la humanidad algún fin? ¿Ocurrió alguna vez algo parecido a lo que ocurrirá cuando Cristo venga? ¿Hubo algún momento donde todo el mundo fue muerto? ¿Hubo alguna época de la historia de la humanidad donde todos los seres humanos quedaron arrasados? Sí. ¿Hay algún ejemplo bíblico que hable de un fin catastrófico que acabó con todo? ¿Tenemos nosotros algún ejemplo, algún testimonio donde Dios actuó y arrasó con todo y entonces vino el fin? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Y entonces llegó el fin. ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Cómo es posible que los que se llaman cristianos sean tan flojos cuando ya se ve que viene el fin? ¿Cómo es posible que tengamos vidas tan pobres cuando ya todo anuncia el fin?
En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, está la palabra que debemos estudiar para entender lo que Cristo quiso decir a la luz de un hecho histórico. Un hecho histórico significa que ya ocurrió en el pasado. Un hecho histórico significa que hay un modelo, hay un ejemplo, hay lo que pudiéramos llamar un punto de referencia. Usted no me puede decir a mí que no hubo un fin. Entendiendo lo que pasó en torno a este hombre, comprenderemos lo que se espera de nosotros. No entendiendo los hechos históricos, estamos lamentablemente impulsados a repetir los mismos errores que cometieron en el pasado. ¿Dijo o no dijo Cristo Jesús que su venida sería como en los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, los días de Noé son un buen ejemplo para entender qué estará pasando ahora y qué ocurrirá después de ahora, para entender cómo debe ser usted, su esposa y sus hijos, para saber cuál es el modelo y el ejemplo que debemos dar en un mundo que está esperando el fin. Si usted no ha visto a una persona que está para morirse, usted no sabe lo que es el fin. Cuando usted ha podido tener experiencia con personas que están hablando con usted por última vez porque se van a morir, usted se da cuenta que la vida no es un juego. Hay una sensación de escalofrío, hay una sensación de vaciedad, hay una sensación de estupor, hay una sensación extraña que uno no puede explicar viendo la cara de alguien que ya se va a morir. Y es peor cuando la persona se muere mirándote a la cara. La mayoría de la gente vive una vida fantasiosa, una vida de fantasía, porque no ha visto el fin. Y entonces vendrá el fin. Si el divino maestro dijo que será como en los días de Noé, y Noé vio un fin, entonces vayamos donde Noé a ver cómo fue que pasó la cosa. En la época de Noé murieron los niños, murieron los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, entonces fue el fin. Y cuando Cristo venga, ¿cómo será el negocio? En la época de Noé fue con agua, pero ¿con qué viene ahora? Yo le hago una pregunta con sinceridad de corazón. ¿Cómo usted se puede acostar tan tranquilo en la noche sabiendo que usted no ha hecho nada para Jehová y no ha hecho nada para que la gente se salve? Oiga, pero qué tupe, qué barbaridad. ¿Cómo puede vivir tan tranquilo si usted sabe que no le importa la salvación de la gente? Entonces, ¿la salvación suya qué? ¿Quién le dice a usted que su desinterés por los demás confirma que usted se va a salvar? Y entonces vendrá el fin. He tenido sueños espantosos al ver a Cristo venir. Y ustedes dirán, ¿sueño espantoso? Sí, porque he visto cómo la gente corre, y cómo la gente grita, y cómo la gente se arrastra. Y cada vez que tengo uno de esos sueños, duro días sin poder dormir, pensando, Dios mío, ¿habrá algún rincón de la tierra donde no habrá llegado este evangelio? ¿Habrá algún lugar que debo ir que no haya ido? ¿Habrá algún rincón del mundo que no haya llegado con el mensaje de salvación? ¿Qué lugar habrá que no he podido llegar, Señor? Usted puede estar pensando en la salvación suya y posiblemente no le venga, ¿cierto? La gente que ama a Jehová están pensando en la salvación de los demás, porque tienen la suya asegurada en Cristo Jesús. Muchos gritan egoístamente, ven Señor Jesús, qué abusador, y a nadie le dice media palabra de la salvación. ¿Es así o no es así? Y entonces vendrá el fin. A mí me gusta de la Biblia un método que el Señor me enseñó. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque consiste solo de la Biblia. Gramático porque atiende al valor de las palabras. Y descriptivo
porque la Biblia se explica a sí misma. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver si yo no. ¿Dijo Cristo que ese tiempo del fin sería como los días de Noé? ¿O no? Entonces vayamos por un momento a los días de Noé. Y en los días de Noé busquemos una sola palabra en torno a la cual gira todo. Y luego busquemos en la época nuestra una sola palabra en torno a la cual gira todo. Y cuando usted conecta la primera con la segunda, a usted tiene que darle dolor de cabeza. Hay un elemento interesante en la palabra del Antiguo Testamento y en la palabra del Nuevo Testamento. El elemento interesante es Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento interesante? Espíritu Santo. ¿Qué dice Génesis 6:3? Aquí comenzamos. Génesis 6:3. Por favor, si ven que me emociono, sopórtenme. Es que esto me da terror, me da miedo, me aterroriza. ¿Por qué me aterroriza? Oiga, usted sabe lo que es que la gente se pierda por culpa suya. Perdidos por la eternidad. Para siempre. ¿Qué pensaría usted de un vecino que viniendo del trabajo para su casa, cansado, vio en el río el hijo suyo ahogándose y no tuvo tiempo de sacarlo porque se estaba ahogando, porque venía cansado y tenía mucho sueño? Cuando la gente le diga que el niño se ahogó porque el vecino no le dio la gana de sacarlo, ¿qué usted hace con ese vecino? Un garrotazo. Y si eso es usted, que es un ser humano, ¿qué hará Dios con usted? ¿Qué hará Dios con usted? Ustedes no se han dado cuenta que estamos como si estuviéramos como soñando, como si nos hubieran inyectado y estamos como zombies. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? Y como que nada nos importa, como así como sonámbulo. Mire, despiértese el negro, despiértese. Algunos solo se despiertan cuando el médico le dice: tiene una enfermedad terminal, le quedan pocos días para morirse. Una vez se despierta. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Compadre, despiértese ahora. ¡Qué barbaridad! Despiértese ahora. Génesis 6:3. Dice el versículo 3. Y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué dice Jehová? 120 años. Cuando pasaron los 120 años, ¿vino el diluvio o no vino? ¿Cuánto tiempo pasó? 120 años y 7 días. ¿Sí o no? Papá Dios es tan lindo que todavía le dio 7 días de gracia. Noé y su familia dentro del arca. ¿Y qué hizo la gente? Burlarse. ¿O no? ¿Sí o no? Y entonces, al 7º día, el Señor bajó la mano. La palabra clave, el verbo, está en el versículo 3. No contenderá. Contenderá es la palabra clave. Muy bien. Cuando uno lee un texto en la Biblia, debe leer también su contexto. El contexto son los pasajes que anteceden y preceden el versículo, el texto. Vayamos a la Biblia y leamos desde el versículo número 1 para entender qué es lo que está pasando, que Jehová dijo eso en el versículo 3. Mire el versículo 1. Ponga cuidado, por favor, porque vamos a utilizar este método que anunciamos: bíblico, gramático, descriptivo. Y ponga cuidado porque andamos preguntando en la época de Noé qué quiso decir Jesús con "y entonces vendrá el fin". Recuerde que ayer que estamos en el Nuevo Testamento buscando los hechos concretos de un ejemplo que Cristo anunció. A mí me gusta la Biblia porque me da hechos concretos. Si la Biblia solo fuera ilusiones y pensamientos y bobería, yo no estuviera en eso. Pero Dios da hechos concretos, ¿o no?
¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Es Cristo un hecho histórico? Sí. ¿Vino Cristo a la tierra? Sí. Sí, Señor. ¿Fue no un hecho histórico? Sí. ¿Existió un diluvio universal aquí en la tierra entera? Sí, Señor. Por doquiera la ciencia dice que hubo un diluvio. ¿O no? Entonces vamos a las evidencias, a las pruebas que dicen que Cristo tiene razón. Y entendiendo lo que pasó con Noé, comprenderemos lo que está pasando ahora. Y no aumentaré en todos esos detalles, solamente me interesa esa palabra. Pero abramos el abanico un poquito. ¿Están ocurriendo las cosas que ocurrieron en el tiempo de Noé, sí o no? Casándose y dándose en casamiento. ¿Lo dice o no lo dice? Construyéndose casas y mansiones y la gente preparándose para vivir aquí por la eternidad. ¡Qué tontería! Si la gente vive más de 100 años. En estos días me enseñó mi hijo una foto de una doña que tiene 170 y tantos años. Dice, papi, mira esta señora que tiene 173 años. La cara parece una pasa, así, toda arrugada. Vea que señora es 173 años. Digo, ay, mi madre, pobre mujer que ha vivido tanto. Oiga, ese de bobería. Después que usted pasa de 100, compadre, olvídese. ¿O no? Pero si o no, imagínense después de 100, ¿qué? Después de 100, ¿qué más quiere usted? Y algunos dicen, no, yo quiero vivir para siempre. Aquí en este mundo de pequeña maldad, conmigo que no cuenten. ¿Usted cree que es vida después de 100 años? Compadre, yo he visto gente de 100, de 101, de 102. Y vaya usted a ver. Lo último fue una damita que en Santo Domingo, una damita que me quiere tanto. Cosa linda, mamá. Ay, mamá. Y dice ella, ¿cuántos son dominicanos? Ahora pregunte cuántos no son. ¿Ustedes se acuerdan del ciclón de San Zenón? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El ciclón fue en 1930 y ella comenzó a hablarme de San Zenón como que había pasado 3 semanas atrás. La doña tiene 102 años y dice ella, está delgadita. Atención, hermano. La doña está delgadita. No sé si entendieron. Ella está delgadita. Sí, que yo no creo que los gorditos lleguen a 102. Delgadita está la doña. Y me dice ella, ay, me gusta que usted venga, porque cuando usted viene puedo contarle cosas. Me encantan sus sermones. Son tan prácticos que uno se siente parte de los sermones. Le digo, oiga, ¿pero qué pasó? Que aquí había una mecedora ya se la regalé a mi nieta. Digo, ¿cómo? ¿Usted está regalando todo? Sí, ya estoy repartiendo todo lo que tengo. Digo, ¿y tiene planes de viajar para algún lado? Se ríe y me dice, claro, estoy preparándome para morirme. Y mira, que no relajo, esto no va. El Señor viene pronto, ¿cómo que te se va a morir? ¿Usted está soltando los papeles? Sí, se ríe ella, capaz. Dice, usted no va a cambiar. Pero empezó a contarme de San Zenón. Y que en la farmacia que vivía en Asua, y entonces, y yo estoy creyendo que me está dando el ciclón David, que fue una 79. Y ella comenzó a contar, y digo, esto no me encaja porque así no fue. Le digo, espere. ¿De cuál ciclón usted me está hablando? Le digo, del ciclón de San Zenón. Digo, querida, yo no había nacido. Ay, discúlpeme, pastor, es que son tantas memorias. Y uno me pregunta, ¿usted cree que esa doña va a ir a un mall? ¿A un mall? A un mall de que haber mall, No. O a una agencia de carro, comprar un carro. No. O al parque a correr y a ver si se prepara y se pone en forma. ¡Se acabó! Déjese de bobería, el enemigo me está engañando. Estamos viviendo una pura fantasía y los mejores años de nuestra vida que deben ser del Señor se lo estamos dedicando a la tontería de este mundo. ¿O no? Y entonces vendrá el fin. ¿Y qué fue lo que hiciste con la vida tuya? Versículo 1, capítulo 6. Aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿quién empezaron a multiplicarse? ¿De quién está hablando la Biblia en este momento? De los hombres. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, ¿qué dice? Mujeres, escogiendo entre todas. Oiga, ¿no le parece que esto lo están escribiendo ahora mismo para este tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponga cuidado y afínese porque, miren, disculpe, una cosa le quiero preguntar. ¿Nos ponemos claro o no nos ponemos claro? Algo que aprendí en la Biblia: Dios no le guarda nada a nadie, ni le esconde nada a nadie. Si usted hizo su poca vergüenza, se la tira en la cara y en público. A David le digo: ajá, te pusiste de sinvergüenza a hacerlo en privado, te lo voy a hacer en público. Hiciste daño a Urías Eteo, lo mandaste a matar por acostarse con su mujer. Pues en tu casa, a la vista de todo el mundo va a ver la vergüenza de tu familia. Se acostó a Absalón con 10 mujeres de David, ¿sí o no? Sí. En la azotea para que todo el mundo lo viera. Sí. Y si usted estudia la Biblia bien con cuidado, se va a dar cuenta que desde el pecado de David su casa se hizo una miseria. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú te crees que está engañando al Señor? Mira a tu familia. ¿Tú te crees que está engañando al Señor? Mira lo que te está pasando. Señores, hay que ver la vida de la gente a ver qué está pasando. No sea bobo. No sea bobo. No sea bobo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero Dios no quita las consecuencias de su error. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces vendrá el fin. Oiga, imagínense que el fin llegue esta tarde. Porque Cristo es soberano y yo también. Yo vine cuando le dé la gana. Pero no quiero que esté sometido a ningún diagrama de nadie. Si le da la gana ahora mismo, dice: vámonos a buscar a la gente, se acabó. ¿Pero es el dueño del negocio o no? Y la gente está esperando. Yo no sé qué es lo que la gente está esperando. Y si le da la gana aparecer esta tarde, seamos honestos. Si usted tiene su poca vergüenza, usted quiere como: ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! La gente se está creyendo bobería, ¿eh? La gente se está creyendo muchas tonterías. La gente tiene que ponerse clara con el Señor. Miren, disculpen, yo no estoy regañando a nadie, pero verdad que me entienden que estoy un poco nervioso. Señores, esto no es nuevo. Yo quisiera verle... No, yo no quiero ver eso. Yo no quisiera ver la cara de los padres y las madres cuando Cristo venga y asciendan al cielo y dándose ojos perdidos debajo que no pueden subir. No quiero ver la cara de una esposa que con sus hijos sube y el esposo se queda abajo que se perdió. No quisiera ver la cara de una señora que el esposo y los hijos se pierden y ella sola siempre recibir al Señor. Si hay una cosa verdadera, es la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo único verdadero en este mundo. Después todo pasajero. Yo le ruego en el nombre del Señor, por favor, despiértese. Despiértese antes que sea demasiado tarde. Entendamos a Noé para que entendamos lo que Cristo quiso decir. Dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, ¿cómo dice? Mujeres, escogiendo entre todas. El chisme que se va a armar en un momento, usted no lo va a creer y se lo voy a decir bien crudo. ¿Quiénes escogieron mujeres? Los hijos de Dios. Ahí vamos a llegar ahora, vamos a llegar. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu. ¿Con quién dice? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos por parte a ir derrumbando las dificultades en la interpretación. El versículo 2 menciona la frase hijos
de Dios. ¿La menciona o no la menciona? Mi pregunta, ¿está hablando Dios de los hombres o está hablando Dios en el pasaje de los ángeles? Hombres. Número uno, Dios vio que el corazón de los hombres era malo. Dios vio que los hombres estaban tomando mujeres. Dios vio que los hombres estaban dañados. Los hombres, no, versículo 3, no contenderá mi espíritu. ¿Con quién dice Dios? Con el hombre. No está hablando de ángeles. San Mateo capítulo 22, versículo 30, Cristo dice que los ángeles no se casan. San Mateo capítulo 22, versículo 30. Aclaremos las cosas para entender la interpretación. ¿Cómo dice Mateo 22, 30? ¿Quién sabe más de este negocio que Jesucristo? Dice el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que Dios se está tratando con hombres. Entonces viene la pregunta: ¿y quiénes son estos hijos de Dios que menciona el pasaje? Yo doy gloria a Dios por nuestro libro y por nuestra iglesia. Hagamos un estudio breve aquí de la frase hijos de Dios. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas, la página 81. Me gusta esta cita donde dice la sierva de Dios: los hijos de Dios fueron los descendientes de Set, y las hijas de los hombres descendían de Caín. ¿Fue Caín un rebelde? ¿Sí o no? Cuando murió Abel, porque Caín lo mató, le dio Dios un nuevo hijo a Adán y Eva llamado Set. ¿Sí o no? Los hijos de Set habitaron en las montañas, los descendientes de Caín en los valles. Así que los hijos de Set eran conocidos como los hijos de Dios. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de Caín eran hermosas, bajaron y entonces se aceleró la maldad. Oye, ustedes no se están dando cuenta que muchos de los hijos de Dios de las iglesias están con su poca vergüenza yendo para afuera como movidas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser claros. Da vergüenza en cualquier rincón de la tierra las pocas vergüenzas que uno está viendo. Y nadie lo quiere ver. Y todos miran de soslayo. No, métale de frente. Posiblemente alguna persona querida por usted tenga esa poca vergüenza. ¿Sí o no? Sí. No voy a seguir con ese chisme, yo voy a seguir aquí con el video. Mire cómo Dios utiliza la frase hijo de Dios con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo número 4, versículo 22. Ay, queridos, recuerden que estamos estudiando y entonces vendrá el fin. Estamos en el asunto de los días de nuevo. Éxodo capítulo 4, versículo número 22. ¿Cómo dice el versículo 22? ¿Cómo llama Dios a Israel? Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es, ¿qué cosa? Mi hijo, mi primogénito. ¿Cómo le llamó Dios a Israel? Mi hijo. Así que hijo de Dios no solamente son los ángeles. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una más. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. Querido, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Seguro? Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo llamó Moisés al pueblo de Israel? Hijo de Dios. ¿Lo dice o no dice el versículo 1? A ver si o no. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Jeremías 31, 9. ¿Cómo dice la Biblia? Jeremías 31, verso 9. ¿Cómo dice el 9? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Y qué dice ahora?
porque soy a Israel por padre y Efraín es, ¿qué cosa? Mi primogénito. Pregunto, ¿está llamando Dios al pueblo de Israel su hijo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces los hijos de Dios que aparecen en Génesis 6:3 son los descendientes de Seth. Génesis capítulo 6, versículo número 2. Vayamos aclarando el camino para cuando lleguemos al verbo contenderá, estemos claros. Porque queridos, a los que no estuvieron claros, los arrasó el diluvio. Y si usted no se pone claro, a usted lo arrasará el fuego. No hay de qué preocuparse. Usted solo se quemará hasta que lo conviertan en ceniza. No es verdad que se va a estar quemando para siempre, no se preocupe. Nada más lo van a quemar hasta que se haga ceniza y se acabó el problema. Le tengo buenas noticias. Al diablo también lo quemarán hasta que se haga ceniza. Ezequiel capítulo número 28. Esa cita me gustaría leerla, perdonen, pero mira, me gustaría leerla. Esta cita me da, perdonen, pero me sabe más que ha hecho el diablo. Por lo menos tengamos esta cita a mano para saber que el tipo va a hacer daño hasta que Dios lo haga ceniza. Ezequiel capítulo 28. Versículo número 18. Dice la Biblia: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Y qué dice ahora? Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Lo quemará Dios al diablo, sí o no? ¿Lo convertirá en qué? En ceniza. Y si usted no se quiere arrepentir, no hay problema. Lo van a quemar hasta que se haga cosa ceniza. No se preocupe, usted no va a estar sufriendo y sufriendo por la eternidad. No se preocupe, solo lo van a quemar y se acabó. Usted tiene todo el derecho de perderse. Pero qué bobería cuando Cristo pagó un precio tan alto para que usted se salve. Malaquías capítulo número 4. Ceniza. Perdonen, no estoy entreteniendo a los queridos, ni estoy cantando. Esta es la verdad de la Biblia. Malaquías capítulo número 4, versículo número 3. Hollaréis a los malos, ¿qué dice? Los cuales serán, ¿qué dice la Biblia? Cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De qué estamos hablando? De la frase, y entonces vendrá. Hermanos queridos, ¿está serio esto? ¿Es serio o no es serio? ¿Es una realidad o no es una realidad? ¿Es un cuento esto? Recuerde que estamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo número 2. Tomaron para sí mujeres, dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo número 2. ¿Qué significa tomaron para sí mujeres? ¿Cuántas mujeres le hizo Dios a Adán? ¿Están seguros? ¿Y qué hicieron los antediluvianos? ¿Qué tomaron para sí? ¿Puedo hacer una pregunta dura que le va a doler? ¿Se han dado cuenta hoy día que los hombres quieren tomar para sí? Cuando yo era cuando era joven en el ministerio, un día se me acerca un muchacho en una ciudad del norte, no voy a decir la ciudad de Santiago porque van a saber dónde es, y viene y me dice, con los ojos llenos de lágrimas, pero en la voz como con un tono de yo soy un toro, yo soy un, ¿entiendes? Y verdad que parecía un toro porque solo los animales hacen eso. Como yo soy un héroe, me dice así como, pastor, como los errores que uno comete en la vida. Y le veo la cara, y este bandido me viene a mí como un perito. Dije, cara de arrepentimiento, que mentira, lo que quiere es trojarme en la cara que es un bandido. Y me dice, hasta esta fecha que yo conocí al Señor, en mi vida han pasado 37 mujeres. Y dije, tú eres un perro.
te levantas y siempre tuve una vida arrastrada como los animales. Ahora veo porque tu vida es una miseria, una podredumbre, una paga. Ahora veo porque tú eres, porque mira, me lo está diciendo de que con una lagrimita, un lágrima de cocodrilo en la cara, lo que tiene orgullo de 37 mujeres. ¿Cómo te han ayudado 37 mujeres a ti? Abajo la cabeza. ¿En qué te ayudaron 37? ¿A Salomón se consiguió 1000 y la hundieron? ¿O no? ¿Sí o no? Y no es eso lo que estamos viendo hoy día. ¿Es así o no es así? Oigan, ¿puedo darle unos pellizquitos duros que le duele y le saque sangre? Algunos podrán decir, no nomás tengo a mi esposa. Sí, pero no está acabando la pornografía con la humanidad. Hace un tiempito estaba en una ciudad de un país del mundo. Y cuando estudié la pornografía, hubo un niñito que saltó del banco. Y dije, ¿cuántas mujeres ha tenido querido en la pornografía? Luego la cabeza. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Ay, déjenme decirle una cosa. Las estadísticas dicen que está aumentando velozmente la pornografía femenina. Y quiero decirle, querida, que hay más pornógrafas mujeres que hombres ahora. Yo no vine a entretenerlo, yo vine a decirle que Cristo viene pronto. Porque si usted no se alinea, usted se va a perder. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ustedes quieren que demos una campaña? Vamos a darle en el nombre del Señor y para la gloria de Jehová. ¿Usted quiere poder ayudar? Díganme, lo hacemos. Si ustedes me dicen no, pues no, punto y se acabó y no vengo para acá, se acabó. Me voy a otro lado. Si ustedes quieren consagrarse, si quieren que trabajemos para el Señor, vamos a ponernos claros. ¿Cómo va a dedicar unos tiempos, dinero, esfuerzo? Y que usted se siente a mirar. Mire, por favor. No, nos bajamos todo el mundo aquí y no hacemos nada, ninguno. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sabe lo que yo dejo de pasar una semana en mi casa por pasarla aquí, que venga usted echándose fresco? Usted está loco, no bajamos todo el mundo. Ojo. En Santiago, ustedes saben que ya se siembra mucho tabaco. Sí, se sembraba. Yo acababa de llegar de la capital, compadre, con mi capital encima, llegué a este campo. Y me dice un día uno de los sobrinitos, oye Andrés, ¿te quiere ganar un dinero? Digo, espérate, ¿cómo? ¿Trabajando? Sí, trabajando. ¿Con quién? Con Antonio, el que vive al lado de la bomba de gasolina. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Él tiene una finca grandísima y quiere sembrar tabaco. Yo nunca he sembrado eso. Dice, nadie ha sembrado, tú nomás tienes que usar un palito y ya. Un palito. Camina, vámonos, que nos van a pagar el día, creo que a 3 pesos. Y nos van a dar la comida. Y estábamos de vacaciones. Vámonos. Y estaba lloviendo. Así que la tierra estaba mojadita. Ya la habían arado, la habían limpiado y todo estaba mojadita. Usted con un palito hacía el hoyo y le sembraba la semillita, la matita y seguía sembrando. Y dije, nunca he hecho esto, vamos. Un grupo de los que sabían sacaban el tabaco de los canteros, iban haciendo las líneas y nada más tenía que venir atrás sembrando. Padre, me gustó el asunto. Había uno que no quería meterse al asunto porque tenía frío, que no se quería mojar. Y le dije, tú te metes y yo te meto. Sí, porque nos van a pagar a todos, usted te va a meter, abusador quería ganar sin trabajar. ¿Me están entendiendo? No fue todo que venía a meterse. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Compadre, aquí bailamos todos, apaga la música. Yo creo que me están entendiendo. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo número 2. Tomaron para sí, ¿qué cosa? Mujeres. Esta unión ilícita aceleró la maldad en el mundo. Dios siempre advierte que no se casen con incrédulos. Los hijos de Dios se casaron con mujeres impías y Jehová le dijo, no hagan eso. Y Jehová siempre ha dicho, no hagan eso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3.
Deuteronomio 7:3. No hagan eso. Pero eso pasaba en la época de ¿quién dice la Biblia? En la época de Noé. ¿Recuerden que estamos estudiando qué cosa? La época de Noé. ¿Qué estamos estudiando? La época de Noé. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Mire cómo Dios prohibía eso. ¿Qué dice? Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No se mezclen con los incrédulos. No se mezclen con la gente mundana que no conoce a Dios. Los hijos de Seth se casaron con las hijas de Caín, ¿sí o no? Sí. Se aceleró la maldad. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13. Oiga, pastor, ¿por qué nos está diciendo esto? Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos aclarando el camino para entender lo que pasó con Noé y luego entender lo que Cristo nos quiere decir. ¿Qué dice el versículo 12? Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no, ¿qué cosa? Arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mi pregunta: ¿se aliaron con los incrédulos, sí o no? Sí. ¿Terminaron arrasados y rechazados, sí o no? Sí. ¿Cumplió Dios su palabra, sí o no? Sí, Señor. Hay más citas, mejor sigamos andando. Y ahora llegamos a la frase. Pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si usted quiere más citas, lea Esdras 9:2, Nehemías 13, 25 al 27, y esta la vamos a leer. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Querido, querida, si estás teniendo algo que ver con una persona que no es cristiana, aclara tu cosa, querido. Aclara tu cosa. Conozco a un muchacho, que ya no es un muchacho. Cuando éramos adolescentes, era una persona excelente. Apuntaba con ser un excelente pastor. Había tenido una novia y y él enfilaba para ser un excelente ministro del Evangelio. Y entonces descubrió que el llamado que tenía no era para ministro del Evangelio, era el llamado para que fuera un maestro. Ahora me lo encontré en Puerto Rico. Cuando me lo encontré en Puerto Rico, casado con 2 hijas, me dio las gracias. Porque él llegó al colegio con la idea de que iba a ser un excelente maestro. Y yo le vi el feeling, que su feeling era de un tremendo pastor. Le digo, ven acá, muchacho. Le dice, dígame, Andrés, ¿qué tú has metido en la facultad de educación si tú no naciste para eso? Dice, ¿cómo así, Andrés? Yo voy a ser un maestro. ¿Qué maestro ni maestro? A ti te dieron el corte y el feeling de un pastor. ¿Usted cree? ¿Cómo que yo creo? Pero déjeme decirle que es un tremendo pastor. Reparte el Espíritu Santo dones. Averigua cuáles son los que usted tiene. O estará tratando de encajar algo redondo en un hoyo cuadrado. Eso no sirve. La mayoría de la gente que usted conoce la está viendo, tratando de forzar lo imposible, ¿o no? Sí. Entonces, venga la palabra, enfóquese con Jehová. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Cómo dice el 14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Saben quién es Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mi pregunta para usted:
¿Se unieron los hijos de Seth con las hijas de Caín, sí o no? ¿Aceleró eso la maldad, sí o no? ¿Le predicó Noé 120 años y nadie se arrepintió, sí o no? La sierva de Dios dice, me gusta que lo diga, que mucha gente se arrepintió y ayudaron a Noé a hacer el arca, pero cuando el diluvio llegó, ya habían muerto. Y alabamos el nombre de Dios. ¿Ya habían qué? Ya habían muerto. Hermanos queridos, ¿tiene sentido lo que están estudiando? Y entonces vendrá. ¿Vino el fin en la época de Noé? ¿Estamos viendo las razones por las que vino el fin? ¿Sí o no? ¿Se están repitiendo esas razones hoy en día? ¿Sí o no? ¿Estamos viendo las mismas cosas de la época de Noé? No contenderá mi espíritu para siempre. Esta frase viene inmediatamente después de tomaron para sí mujeres. Es un fuerte énfasis acerca del problema matrimonial. Pregunto, ¿hay serios problemas matrimoniales hoy en día? ¿Sí o no? Y le tengo que decir, queridos, que en ambos lados. En ambos lados. Tanto los hombres como las mujeres. Sé de casos serios de damas jóvenes, elegantes, que los esposos no quieren saber nada. Y he tenido que recomendarle a esas damas que vayan donde un orientador matrimonial o un psicólogo, porque esas pobres mujeres se están desquiciando, porque mujeres jovencitas comenzando a vivir, los esposos no quieren nada de nada. También sé de casos de esposos jóvenes que las esposas no quieren nada de nada. Y ustedes son chismosos que se vengan calladito para que les den cuenta. Qué chismoso. Los antediluvianos fueron esclavos de sus pasiones, no se sujetaron al Espíritu de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Mira lo que dice Pedro. Dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mi pregunta: ¿contendió el Espíritu de Cristo con los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Le predicó el Señor a través de Noé, sí o no? ¿Hicieron caso? No hicieron caso. Tomaron para sí mujeres. El demonio de la fornicación, el demonio del adulterio, se come el cerebro de los seres humanos de tal manera que ya no saben ni lo que están haciendo. Conocí un caballero maduro de cierta edad, religioso, que con lágrimas en los ojos me decía: lo peor, pastor, es que sé que estoy haciendo mal, que no debo hacer lo malo que estoy haciendo, pero quiero hacer lo malo que hago y lo voy a seguir haciendo. ¿Usted sabe lo que es eso? Digo, pero ¿y su esposa? Y lloraba. ¿Y los hijos? Y decía: hay algo más fuerte que yo que me domina. Hay algo más fuerte que yo que me domina. Y dije: vamos a orar y ayunar, vamos a clamar al cielo, vamos a rogar a Dios. Y el infeliz empezó a orar y ayunar. Y amaneció orando. La esposa le dice: ¿qué te pasa? Y me dice: nada más ora por mí. Nada más ora por mí. Y finalmente, gloria a Dios. Aleluya. Un día se sentó con la esposa y le dijo: era esto. Si me quiere perdonar, perdóname. Si no me quiere perdonar, yo me voy a la calle.
Pero tengo que decirte que ya Dios venció en mí ese problema. No te lo dije cuando estaba en el hoyo, porque no tenía cara. Pero ahora yo te puedo decir a ti que es verdad que yo lo hice. Pero yo lo hice y no lo estoy haciendo. ¿Sabían que ahora que vamos a empezar el sermón? Sí, porque la palabra es contender. Todo eso que dijimos era preparando la mente. Ahora que vamos a empezar el sermón. ¿Qué significa contender? Si quieren lo dejamos así y cuando yo vuelva le predico el sermón. Lo pongo en la campaña, ¿le parece? Es mejor no tener más tiempo para la campaña. Déjenme parar aquí en la primera. Oiga, ok, yo le predico el sermón, pero ¿no vamos a bajar todo lo que venimos? Sí. ¿Nadie va a venir de turista? Pero qué bueno toda la noche venir y sentarte, tirarte tu sermón y ahí te va. No, todo el mundo fajado. No. ¿Cuántos en el nombre del Señor quieren ser parte del equipo de Jehová para hacer la campaña? Ah, esperen, no me digan que usted visita, aquí no hay ninguna visita. Aquí todos, pónganse en pie, por favor. Todo lo que se comprometen a que nos juntamos para trabajar, porque si yo no veo a ustedes que están en eso, yo no hablo con ningún 3ABN. ¿Usted sabe lo que representa mover 3ABN para dar la campaña aquí? ¿Sabe lo que eso significa? El mundo entero verá la campaña. Cada noche más de 5 millones de personas estarán conectados viendo eso. 2 veces en la hora de la campaña y a las 10 u 11 de la noche. 2 veces al día. ¿Sabe el sacrificio que eso representa? Todo un equipo de gente que viene a trabajar por una semana, a trabajar duro. ¿Ustedes creen que subir un programa en un canal de televisión es paja de coco, es cualquier cosa? Y que usted nada venga a sentarse a mirar. No, usted se equivocó. Si no vamos a bajarnos todo el mundo, dígame que yo no hago nada. Y nos vamos para otro lado. Miguel y María saben muy bien a lo que yo me refiero. Ellos tienen que viajar con su servidor por muchos lugares del mundo bregando con 3ABN. Y ellos saben la lucha que eso da. Montar todo el equipo, reparar la plataforma, poner todo eso es un trabajazo para que usted venga de caminar. Hermano, ¿verdad que ustedes me están entendiendo? Y eso no es todo. El dineral hay que meterle a ese negocio también. Y por la gracia de Dios, ustedes no van a tener que bregar con eso. Oye, qué lindo. Le compran la ropa, se la miden que ponérsela también. ¿Verdad que no estamos entendiendo? Delante de Dios, ¿se atreven a que echen este desafío? Para la gloria de Dios. Para que las almas vengan a conocer a Jesús. Que las almas alcancen salvación. Siempre me acompaña el ángel que toma nota de todo. Usted puede levantar su mano diciendo sí al Señor. Alabado sea Dios. Bien, ¿les parece ahora si le doy un devocional de 5 minutos del tema para que termine? Ok, pues terminamos, siéntense. Pero si tenemos toda la tarde para nosotros. Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos a terminar con eso. Una pregunta, ¿es linda la Biblia o no es linda? ¿Linda o no es linda? A mí me apasiona mi Biblia. Me apasiona mi Biblia. Y me encanta tomar una palabra y viajar por toda la Biblia buscando esa palabra. Es algo maravilloso. Maravilloso. Génesis 6.3. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué sigue diciendo? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa contender? Ponga cuidado ahora. ¿Qué significa contender? El verbo contender en hebreo significa, ponga cuidado, significa traer justicia, ir a la corte, pasar sentencia, contender, actuar como juez, gobernar, declarar una causa,
pelear, discutir. Jehová dice, mi espíritu no hará eso con ustedes para siempre. En otras palabras, le voy a poner un plazo. Y si en ese plazo no se arrepienten, lo voy a arrasar a todos. Si no se arrepienten, entonces vendrá el fin. Este verbo en hebreo es un verbo forense. Forense significa que tiene que ver con los tribunales, con la corte. Tiene que ver con un juicio. Este verbo envuelve la idea de traer justicia o actuar como juez. El verbo también significa declarar un caso. El tribunal celestial se reúne y dicen, en la tierra se pudrieron ya. Jehová dice, ok, el Espíritu no estará trayendo esos casos de la tierra a la corte celestial para siempre. Se le darán 120 años. Si no se arrepienten, lo arrasamos y se acabó el relajo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Este verbo también significa gobernancia, contención, aplicar la ley o juzgar. La pregunta entonces, ¿de qué manera Dios aplicó el verbo a los antediluvianos? ¿Cómo hizo Dios para emplazar a los antediluvianos ante el concilio celestial, ante el tribunal celestial? ¿Qué fue lo que ocurrió que certificó que los antediluvianos debían ser arrasados? ¿Qué modelo, qué ejemplo, qué evidencia, cuál prueba tenía Dios para sentenciar y condenar a los antediluvianos? ¿Están listos? ¿Están listos? Se lo voy a decir de la manera más sencilla pero más cruda. Satanás se encarga que usted no vive una vida consagrada para que usted no tenga derecho de condenar al mundo. Satanás se encarga que usted vive una vida mundana para que usted no tenga derecho de condenar al mundo. Satanás se encarga de que usted se parezca tanto al mundo como sea posible para que usted no tenga derecho de entrar en el reino de los cielos. Satanás se encarga con todos sus detalles de que usted no se interese tanto en las cosas de Dios como para que no sea ni un buen cristiano ni un buen mundano. ¿No es esa la realidad del mundo cristiano que hemos visto? ¿Sí o no? Ahora agárrese para que usted descubra con su servidor que la persona que Jehová utilizó para condenar a los antediluvianos fue Noé y su familia. ¿A quién fue que usó? Y su familia. ¿A quién fue que usó? Y su familia. La mayoría de los hombres de Dios están siendo engañados porque creen que solo hombres de Dios tienen que ser ellos, su esposa y sus hijos también. Es la familia. Hay mucha gente cometiendo errores, lanzándose solo a los negocios del Señor. Es el hombre, su esposa y sus hijos, es su familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. La mayoría de la gente cree que los hijos pueden vivir como les dé la gana porque el papi y mami están bien en la iglesia. Mentira. Mentira. Es la familia. ¿O no? Sí. Veamos las evidencias. Veamos las evidencias. Génesis capítulo 6, versículo 8. En medio de esa vorágine de cosas, mira lo que dice la Biblia. Génesis 6, 8. ¿Qué dice el versículo 8? Pero Noé, ¿qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Era un hombre recto Noé? ¿Sí o no? Sí. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios, ¿qué cosa?
Versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué dice? Le mandó. Mi pregunta, ¿está teniendo el cielo un ser humano en la tierra que puede condenar al mundo, sí o no? Sí. Número 2, ¿está teniendo el Espíritu Santo una persona en la tierra que Él pueda dirigir y guiar para condenar al mundo, sí o no? Sí, es lo que Dios quiere contigo y tu familia el día. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A quién mandó a entrar? A Noé y a su familia. Alabado sea el nombre de Dios. Si el Señor viniera esta tarde, ¿entraría tú y tu familia? Querido, ¿ven que es serio lo que estamos diciendo? ¿Es serio o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? ¿Cómo usted puede entrar a una semana que inicie con incertidumbre de si sus hijos están o no están, de si su familia es o no es? ¿Cómo usted se atreve a vivir así? Siéntese con sus muchachos el tiempo que sea necesario. Hable con ellos, escúchele, llore con ellos. Por favor, ayúdenle. Dios mío, ¿cómo usted se acuesta tan tranquilo sabiendo que sus hijos andan haciendo poca vergüenza en la calle? Ah, ya tan grande, ya tan grande. Mentira. Están atrapados. Y la mayoría de las veces por culpa suya. Mejor sigamos el verso. Versículo 5. E hizo Noé, ¿qué dice la Biblia? Conforme a todo lo que le mandó aquí. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Se atreven ustedes a tomar esa decisión? Amén. Hacer todo conforme a lo que manda Jehová. Amén. Gloria a Dios. Caiga quien caiga. Pase lo que pase. Amén. ¿Cuántos se atreven? Amén. Le voy a hacer un par de preguntas y a que no se atreven. ¿Están listos? ¿Están listos? Aquí va la primera pregunta. Esta les va a doler. ¿Verdad que hay gente que viene a su casa que jamás deberían venir? Sí. Son chismosos, se meten con lo que no les importa, son una fastidio, bótelo de su casa, que no lo bota. Aunque no solo dice frente, mira, te voy a pedir un favor, yo he tomado decisiones en mi casa, aquí no me gustaría que tú siguieras viviendo. ¿A qué no se ve? Sí. No debe decirle, yo lo he hecho en mi casa, déjese de cuenta. Los que han ido a mi casa saben cómo es mi esposa y mis hijos. Le hago una pregunta. ¿Quién santifica a quién? ¿Este edificio a ustedes o ustedes el edificio? Nosotros. ¿Y cómo está viviendo en su casa? Espérese, me respondo después. Si su casa es un pandemonio, ¿qué usted va a santificar este edificio? ¿Y va a dejar que un vecino suyo, un hermano chismoso, una gente, le fastidie su vida y sus hijos? Por no decirle cuatro cosas. Mire, por favor. A que no se atreve. A que no se atreve. Con palabras sencillas. Mira, hasta que tú no cambies esa actitud del chino y de por favor, no me pises eso. Pero fulano, tú eres cristiano. Por eso te lo estoy diciendo. Se acabó el relato. Y eso de ver película aquí de nudez y de pornografía, te equivocaste. Y eso de, si usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, te equivocaste. Y eso de pasarse hasta la madrugada, no, se acabó el relato. Aquí esta casa va a honrar a Jehová. Amén. Cuando sus hijos vean esa actitud, usted verá que se van a alinear con él. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Entró no con su familia o no entró? Sí. Jehová lo vio. ¿Necesita Dios que le cuente? No. Le está mirando, mi negro. Le está mirando. ¿Puedo contar una historia triste y dolorosa? Que termina en muerte y desgracia y tragedia. ¿Se lo puedo contar? Sí. ¿Creyó Noé? ¿Creyó Noé o no creyó? ¿Creyó o no creyó? Cuando tenga tiempo, lee en su casa el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Allí aparece el hall de la fama. Aparecen tres personajes: Noé,
Daniel, ¿y quién más? Job. Y Job. Dios pone a Noé en el hall de la fama. Mi pregunta, vamos rapidito al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Terminemos con Noé, porque tenemos que aterrizar. Hebreos 11, 7. Hebreos capítulo 11, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Alguien lo quiere leer? Sí. Por ¿Cómo la dice? fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Pregunto, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿cómo dice ahora? Que aún no se veían. Oiga, una pregunta. ¿Estamos viendo el fuego que desciende para quemarlo todo? No. Sin embargo, ¿sabemos de un lugar que fue quemado de esa manera? ¿Cómo se llamaba? Entonces tenemos un ejemplo. Ahora, ¿tenía Noé algún ejemplo de lluvia en su tiempo? No. ¿Había llovido en la época de Noé? No. ¿Había caído un aguacero? No. ¿Una llovizna? No. ¿Un chubasco? No. ¿Un nortecito? No. Me gusta la Biblia. A mí me gusta la Biblia. Y entonces, ¿cómo se movaba el negocio? Salita, mamá. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Génesis capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. ¿No le parece que la tierra era como un invernadero? ¿Sabe qué es un invernadero? ¿Sí o no? Sí. En la época de no había calor, no había frío, no habían lluvias, no habían montañas, no habían enfermedades. La tierra era un invernadero, una capa de vapor de agua arriba, quién sabe, con más de una milla de espesor, y una capa de agua debajo de la tierra. Los seres humanos eran gigantes, grandísimos, y todo se daba grande, porque no había forma. Todo estaba hecho como un invernadero. Cuando el diluvio viene, todo el vapor de agua de arriba se condensa y se convierte en lluvia. La tierra se parte porque comienza a brotar de abajo, el hueso de la tierra, como llama la sierva de Dios, que son las rocas, se desliza la capa vegetal, empiezan a aparecer las montañas, y entonces de abajo todo el agua sube también. Agua de arriba, agua de abajo. Y cuando esa agua sube con esa presión tan fuerte para arriba, allá arriba se congela, y cuando baja es puro hielo. Arrasa con la humanidad, quitándose esa capa de vapor de agua de arriba. Entonces solo queda la capa de ozono. Los rayos ultravioleta inciden más poderosamente sobre la tierra, convirtiendo en enanos a los seres humanos. Mira lo que somos, enanos. Y no solo eso, la producción se hace y los productos, los alimentos se hacen cada vez más pequeños. ¿No han visto ustedes desde Adán cómo venimos bajando? ¿O no? ¿Sí o no? Todo se trastornó. Sin embargo, con los antediluvianos, Noé fue hallado fiel. Y él y su casa entraron al arca. Imagínense los imagínense los postdiluvianos, ver a Noé un gigante, los hijos de Noé gigante, las esposas de los hijos de Noé gigante, y aquellos enanitos comenzaron a bajar. Y a vivir menos años cada vez. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estas son las evidencias que le estamos mostrando.
Dice la Biblia que Noé creyó de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido y le creyó a Dios. Tomó su esposa y sus hijos y les habló: nosotros serviremos a Jehová. ¿Se salvaron o no se salvaron? ¿Están listos para aterrizar ahora? Entonces ahora, antes que Cristo venga, para cerrar con el fin, y entonces será el fin, hay una palabra también. La palabra para usted y la palabra para mí. ¿Quieren leer esa palabra? Sí. San Juan 16:8. Seré breve para que cerremos el negocio. No me diga que usted no está claro. San Juan 16:8. ¿Cómo dice el versículo 8? Cristo en San Juan 14, 15 y 16 se despide y habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el versículo número 8? Y cuando Él viniere, restableciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Cristo, pero cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿qué más? Y de juicio. La palabra, el verbo es convencer. Pregunto, ¿contendió el Espíritu con los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién fue la persona que el Espíritu usó para contender con ellos? Noé. Y en el presente, ¿quiere convencer el Espíritu Santo a la gente de justicia, de pecado, justicia y justicia? ¿Quién es la persona que el Espíritu quiere usar? A usted, a su esposa y a sus hijos. Dios quiere trabajar con su familia. Amén. No es solo con un miembro de la familia, es con la familia. Este verbo, convencer, significa amonestar, reprender, iluminar, revelar, convencer de error por prueba o por demostración, cubrir de vergüenza. Este verbo señala la presentación de pruebas tan definitivas que el acusado, lleno de vergüenza, no puede negar ni tergiversar. Lo que el verbo quiere decirnos es que el Espíritu Santo tomará a una persona, un cristiano, y lo transformará de tal manera que lo convertirá en una nueva persona. Y esa persona cambiada y transformada es la mejor prueba que el cielo tiene para que otros también se dejen cambiar. Si viendo ese ejemplo, ese testimonio, los otros no se dejan cambiar, entonces el ejemplo y el testimonio de Dios condena a los que no quisieron arrepentirse. ¿Se entiende, por favor? Sí. Esa es la predicación del Evangelio. Amén. Un hombre y una mujer completamente entregados y consagrados a Dios. Un hombre y una mujer con sus hijos completamente dedicados a Dios. Aleluya. Ese es el Evangelio que necesita ser predicado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Esta clase de pruebas eran generalmente reservadas para el día de la decisión del juez. La manera como el Espíritu convencerá al mundo es por medio de los discípulos. ¿Por medio de quiénes? Los discípulos. Su propia existencia, su manera de vivir, su inalterable convicción y su permanente testimonio. Eso es lo que convencerá al mundo. Eso es lo que cambiará a las personas. Pero si usted es un mentiroso, un hipócrita, un falso, ¿cómo puede el Espíritu transformar la vida de la gente? Hermanos queridos, ¿se entiende o no se entiende? Y yo hago la pregunta otra vez. ¿Se atreve a decirle sí al Señor? ¿Tiene Cristo poder para cambiar la vida suya? Gloria a Dios. ¿La sangre de Cristo tiene poder para limpiarle de todo pecado? ¿El Santo Espíritu tiene poder para darle una nueva simiente? ¿La palabra de Dios tiene poder para crear una persona nueva en usted? Entonces atrévase y usted verá cómo se verá la gloria de Dios aquí en la ciudad de Redmond. Y veremos cientos de personas entregarse a Jesús. No es por causa de Dios, no es por causa del Espíritu, no es por causa de Jesús,
No es por causa de los ángeles que la obra no se está haciendo, es por causa de nosotros. El cielo está esperando por nosotros. Para Dios nada es imposible. Y no me diga a mí que habiendo Dios invertido la vida de Jesús para salvar las almas, no está dispuesto a gastar y invertir lo que sea para que la gente se salve. ¿Sí o no? Se tendrá que tomar la decisión. Amén. Agradezco a los pastores que tienen un papelito donde hay que poner, porque en el cielo hay orden. Los ángeles que vienen a la tierra hacen un reporte cada día. Así que si usted asume un compromiso por la gracia y el nombre del Señor, es bueno que lleve un papel. No por el papel, sino por su memoria corta, que uno siempre se olvida de las cosas. Yo termino con una pregunta. Quiero que sean bien sinceros conmigo. Yo solamente vine aquí como un mensajero. ¿Puedo darle ahora mi mensaje y terminar esta cuestión? ¿Puedo o no? Sí. Yo he venido a esta ciudad varias veces. En esta ciudad conocí a aquellos dos rubios que están allí hace 7 años. En esta ciudad el Señor nos levantó y hemos viajado por medio mundo buscando almas para el reino de los cielos. Aquí hay otras 2 damas que por la gracia de Dios se unieron al ministerio, Ariana y la hermana Natalia. Allá hay otro rubio con otra rubia, son Esteban y Jerry. Han estado muy identificados con el ministerio. En esta iglesia tengo recuerdos muy hermosos. La primera vez que conocí a estos caballeros, este caballero y esta dama, uy, me tiraron y me acuchillaron, me pasaron por rayo X y quisieron, pero el Espíritu Santo mira donde los tiene. Pregúntele si el Espíritu no le pateó el corazón. Y ahora están convencidos y convertidos de que esto es de Dios. Amén. Y hoy día ellos se convierten también en la voz del Espíritu Santo. Amén. Millones de personas en el mundo entero están oyendo mensajes que ellos predican acerca de la familia global. Dios no nos ha dejado solos. Y volví a esta iglesia, fui a la iglesia del Pastor Pérez, y volví a esta iglesia, y fui al campamento con el Pastor López, y una reunión de laicos, y hemos estado viniendo muchas veces. Y un buen día llegó la pregunta, ¿y por qué no hacemos algo grande que el mundo entero se entere? ¿Y por qué no unirnos todos como iglesia para la gloria de Dios? Y ese milagro está pasando hoy. Todos los pastores están aquí y todas las iglesias están aquí. Y si el Espíritu ha logrado sentar a todos ustedes en el mismo lugar, ¿quién dice que no logrará unirlo para que desde aquí hagamos algo que glorifique a Dios? ¿Se imaginan que hagamos un programa que se pueda ver en toda Europa, en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en todo el Caribe, en Asia y el mundo entero? ¿Creen que se puede? ¿Se puede o no se puede? Si eso se hace cada rato. Este año pasado lo hicimos desde Los Ángeles, lo hicimos desde Miami, lo hicimos desde el Estado de México. El año antepasado lo hicimos desde Fort Lauderdale, lo hicimos desde Puerto Rico. ¿Por qué no hacerlo desde aquí? Este año tenemos que hacerlo desde Cali, Colombia, desde Chicago, desde New Jersey, y en esa lista queremos poner Reading, Pensilvania. ¿Ustedes creen que estarían dispuestos a apoyar? Espérense, yo no le voy a pedir ninguna ofrenda. No me vengan, ni le voy a pedir ofrenda ni le voy a pedir dinero. Y yo no vine a pedir dinero ni pedir ofrenda. Eso póngalo bien claro. En la voz del Consolador ni pedimos dinero ni pedimos ofrenda, ni vendemos nada. Yo vine a preguntarle en el nombre del Señor, ¿ustedes creen que Dios es capaz de hacer maravillas? ¿Estarán dispuestos a apoyar la obra del Señor? Aquí están los pastores, aquí está el pastor Valle, el pastor Pérez, y está la pastora Miriam. ¿Le he hablado yo a ustedes de quitarle dinero? ¿Le he hablado de quitarle dinero a su conferencia? Aquí no estamos hablando de quitar dinero. Estamos preguntando, ¿está la iglesia dispuesta a unirse para trabajar por la gloria de Dios? Eso es lo que estamos preguntando. Hay 4 campañas que se están montando con TJBN para este año. Estamos barajando las fechas. En realidad son 3 campañas, pero estamos poniendo esta también. Tenemos 3 campañas y 4 fechas. Por eso hoy no puedo decir una fecha específica, pero estamos tratando de que la campaña de que sea septiembre u octubre, que me dicen que es la fecha mejor porque no hace calor y está más fresco pero no hace frío. Mi pregunta, ¿creen ustedes que es sabio uno de esos 2 meses?
¿Ven o no ven? Ven ahora, queridos. Número 1. Número 2. Septiembre, octubre, Estamos luchando para que los costos se abaraten. Que ustedes aquí se encarguen de bregar con el local, se encarguen de bregar con los estacionamientos, que ustedes breguen con la logística local. Lo de 3ABN lo bregará otra persona u otros grupos e instituciones para que puedan venir a hacer toda la programación. Ustedes bregan con lo local y entonces los otros bregan con las cosas que son de más altura. ¿Creen que se puede o no se puede? Escuchen mi pregunta con la que quiero terminar. Tenemos que barajar las fechas y ver cuál fecha de septiembre o cuál fecha de octubre le va a caer a ustedes. Porque aquellos lugares están primero, porque ya están preparando todo. En Cali, por ejemplo, se está preparando una campaña muy grande. En Chicago, una montaña de iglesias, y en New Jersey están montando algo bien hermoso. Entonces, aquí no podemos quedar atrás. Escuchen mi pregunta final. Si usted está dispuesto a apoyar esto, póngase en pie. Por favor, no se vaya sin llenar ese dichosito papel que le dieron. No se vaya sin llenar ese papel. Y si las comisiones que están ahí, usted siente que hay que poner una más, pero me dice, no, aquí hace falta una comisión de ofrenda. Póngala. Ese es el problema suyo. No, aquí hace falta una comisión, mire lo que usted le dé la gana, pero póngala. Pero diga que usted quiere apoyar. Amén. ¿Hay alguna pregunta en este momento antes de orar para terminar? Agradezco a Dios que estamos claros todos, ¿verdad? Amén. Pastor, usted puede pasar al frente. Pastor, puede pasar al frente. Pastora Miriam puede pasar al frente. Yo me voy mañana. Pero como dijo MacArthur, me voy, pero vuelvo. En casa tienen un relajo con una gafa que tengo. Tengo unas gafas que tienen los años desde cuando pasó por aquí Moisés. Pero me encantan. Y me dicen que esa es versión MacArthur. Ya no la hacen. Hemos viajado por todas partes buscando una gafa como esa y ya no la hacen. Y en casa se ríen de mí porque me dicen, papi, pero mira, ¿qué Oakley ni Oakley? ¿Qué sé yo? Ray-Ban ni Ray-Ban. Estas son las que les me gustan. Y estoy como esos viejitos caprichosos que me quedo con mi gafa. Vieja, pero es la que me gusta. Cuando aparezca una gafa que me guste, la cambio. Y como dijo MacArthur, ¿qué cosa? Me voy. Pero en el nombre de Jehová espero volver. Si estas 3 personitas se han unido por la gracia y el Espíritu de Dios, le garantizo que la iglesia se puede unir. Pude hablar con el coordinador de ustedes y están, miren nada más, ¿qué usted quiere que hagamos? ¿Qué usted quiere que hagamos? ¿Qué usted quiere que hagamos? Estamos dispuestos a apoyar. Y si la conferencia está dispuesta a unirse, ¿por qué no unirnos nosotros? Hermano, ¿verdad que ustedes me entendieron? A mí me gustaría terminar esta reunión haciendo lo siguiente. ¿Ven que ellos son 3? Me gustaría terminar que nos uniéramos 3 personas de iglesias distintas y que oraran el uno por el otro. Nos quedan 15 minutos. ¿Creen que podemos hacerlo? Así como ellos 3 se están unidos aquí arriba, por favor vamos a unirnos de un lado a otro. 3 personas, déjenme orar primero por ustedes, luego nos unimos 3 personas de 3 iglesias diferentes y oremos los unos por los otros. ¿Le parece bien? Amén. Podemos orar ahora. Padre querido, gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Dios, usted sabe de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Usted sabe, Dios, cuántas veces hemos querido hacerlo mejor, pero volvemos a caer. Usted sabe, Dios, que no nos hemos ido de la iglesia porque no queremos perdernos. Pero Dios, a veces las debilidades son tan fuertes que no queriendo, otra vez caemos en el mismo error. Pero ahora, Dios, sabemos que usted necesita que le apoyemos, le ayudemos para buscar a sus hijos que se pierden.
Dios santo y bendito, venga, Padre amado, y envíe su Espíritu a nuestra vida con la espada santa para que rompa estas cadenas que nos atan. Que todo vicio, todo pecado, toda cosa mala en nuestra vida, todo espíritu de demonio sea atado y echado de nosotros. Que nuestro cuerpo sea solo templo para el Espíritu Santo. Que nos unamos como uno solo en el cuerpo de Cristo. Y que ungido del Espíritu sirvamos para la gloria de su nombre. Que el Redim completo sea para Cristo. Y cientos, sino miles de almas se entreguen a usted en este año. Y el mundo sepa que en el Redim se derramó el Espíritu Santo. Que Cristo sea levantado para que todos sean atraídos a Él y alcancen salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.